Buenos días, muy buenas tardes. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también le damos una bienvenida cordial a nuestra transmisión de hoy, las casas que Jesús visita. Y en esta transmisión estamos desarrollando la serie denominada las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y el día de hoy nos damos cita para estudiar la razón número 15, que es las casas son lugares de reconciliación y de servicio. Y los invito entonces para que ustedes puedan compartir esta transmisión, para que puedan suscribirse a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV, y también para que puedan unirse a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. De esta manera, tú nos ayudas para que podamos llegar a más personas con este mensaje de esperanza, y también para que nosotros podamos seguir creciendo. Y de esta manera nos apoyas en seguir produciendo más contenido. Los invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias en, en el Nuevo Testamento. Y estamos estudiando, eh, basado en el ministerio del Señor Jesús, en esta serie de 40 razones. La primera parte de esta serie de 40 razones está basada en el ministerio del Señor Jesús. Y la historia de hoy, pues la encontramos en el libro de Marcos. Y en este evangelio vamos a encontrar la experiencia que tuvo el Señor Jesús, donde Él obra un milagro con un hombre que era ciego. Y vamos a descubrir que este hombre nos enseña lecciones muy importantes, ya sea en nuestra vida personal, espiritual o cristiana, y también en este hermoso proyecto de descubrir las razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Entonces, esta es la razón número 15, donde vemos que la iglesia en casa es un lugar de reconciliación o servicio. O dicho de otra manera, las casas son lugares para reconciliación y servicio. Y en esta experiencia, el Señor Jesús le abre los ojos a un ciego, y de esta manera, este milagro nos muestra lecciones importantes. Y esta historia está basada o narrada en el libro de Marcos, capítulo 8, desde el 22 al 26, y dice así: Y viene a Bethsaida, y le trajeron a un ciego, y le rogaban que le tocase. Entonces, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él, alzando los ojos, dijo: Veo los hombres como árboles que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre sus ojos y le hizo que mirase, y quedó restituido, y veía claramente a todos. Y le envió a su casa diciendo: No entres a la aldea, ni digas a nadie en la aldea. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué el Señor Jesús va a esta región de Galilea? Esta región de Galilea es la región que está al medio de todo el territorio de Israel. Al medio quedaba Galilea, al sur quedaba Judea y al norte quedaba Samaria. Y en esta región el Señor Jesús había hecho muchos milagros.
Y dada la lectura del texto podemos encontrar que aún a él le faltaba terminar su obra, su ministerio allí en esa región. Y él llega a esa región con un propósito. Nosotros sabemos que todas las cosas que acontecieron en la vida del Señor Jesús obedecieron a un propósito. Y ese propósito es enseñarnos o revelarnos esos grandes misterios de luz y mensaje de salvación proveniente del reino de los cielos. Pero antes de este milagro ocurre algo que necesitamos tener presente. En el capítulo 8, allí mismo, en el versículo 18, encontramos que el Señor Jesús da una declaración y dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Entonces, esto se refería a dos personas. Refería a los discípulos, por un lado, y también se refería a la multitud que lo seguía y que le acompañaba. Había mucha gente que algunos creían que él podría ser el Mesías y muchos no. Como también habían algunos que sí eran conscientes de que él era el Mesías. Sin embargo, había esa incredulidad. Y entonces a esa incredulidad es que el Señor Jesús se refiere y dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y después que pasa este incidente desde el versículo 22 hasta el versículo 26, que es el milagro en el cual él sana a este ciego, entonces ocurre una declaración en la cual el Señor Jesús, en forma directa, le pregunta a sus discípulos, porque Él les pregunta previamente, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y entre ellos, pues los discípulos le dan más de una respuesta. Le dicen, bueno, unos piensan que tú eres Elías, otros piensan que tú eres Elías encarnado, otros piensan que tú eres uno de los profetas de la antigüedad que ha vuelto a la vida. Y luego le hace una pregunta directa, que está en el versículo 27 al 28 del capítulo 8 de Marcos. ¿Y ustedes qué piensan que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando Pedro dice esa declaración, era porque él había presenciado ese milagro de la curación del ciego de Bethsaida. Y también era porque Dios se lo había revelado, se lo había iluminado porque ya era tiempo. Y esto ocurrió ahí en el versículo 29. Ahora, veamos la explicación. Dice el versículo 24, viene a Bethsaida, le trajeron un ciego y le rogaba que le tocase. En la Biblia, en el ministerio del Señor Jesús, encontramos más de una persona que ayuda a su prójimo y llevarlo a Cristo para que o alcance sanidad física o la salvación o el perdón de sus pecados. Entonces aquí vemos que sus amigos llevaron a este hombre ante Jesús. Y lo llevaron porque ellos sabían que este hombre, el rabí de Galilea, tenía ese poder para poder sanar, para poder restaurar aquellas cosas que habían sido deterioradas. Enfermedades, ya sea de nacimiento o enfermedades adquiridas. Pero vemos aquí algo, que cuando Jesús obra el milagro en este hombre, vemos que a una de las preguntas que él le hace acerca de su visión, este hombre le dice, yo veo a los hombres como si fueran árboles que andan. ¿Y cómo este hombre puede tener una noción de cómo era un árbol si era ciego? Bueno, podemos inferir de que este hombre había tenido la vista antes y que este hombre por alguna circunstancia o razón de la vida perdió la visión. Y hemos estudiado aquí en esta serie que hay enfermedades físicas que son producto de enfermedades espirituales o son productos de pecado. Y es probable que este hombre
haya perdido la vista, porque había perdido la fe en Dios, la fe en el Creador. Y entonces vemos aquí que el Señor Jesús hace un milagro progresivo, un milagro que va de menos a más, porque vemos que en 2 ocasiones Él le frota o le unta saliva en sus ojos. El versículo 25 dice, entonces tomando al ciego de la mano lo sacó fuera de la aldea. ¿Por qué lo sacó fuera de la aldea? Bueno, como ya mencionamos al comienzo, porque Él allí en esa región de Galilea y en esa aldea de Bethsaida, Él todavía tenía una obra que cumplir. No había terminado su tarea de la predicación del Evangelio, por un lado. Y por otro lado era porque el Señor quería enseñarle a este hombre el privilegio de estar a solas con el Maestro. La oportunidad y el privilegio de estar en compañía del Salvador del mundo. Y entonces Jesús lo sacó afuera. Y Jesús lo sacó también afuera porque Él no quería que las multitudes truncaran su obra allí al revelarse de que Él era el Mesías. Entonces Él le unta con saliva esa acción para sanarlo. En otros milagros, Él sencillamente da la palabra, Él sencillamente ordena, pero aquí vemos que Él unta saliva. Y de esto nosotros podemos aprender que para un cristiano que desea y necesita ser sanado espiritualmente o sanado también físicamente, pues podemos depender del poder de Dios a través de los ojos de la fe, pero también podemos, esto nos enseña de que podemos también depender de la ciencia médica, de los elementos de la ciencia médica para poder obrar en nosotros esa sanidad. Y este hecho de este milagro o de esta sanación progresiva era para poder establecer una relación personal entre Cristo y el creyente, para poder también demostrarle a los discípulos que para poder nosotros superar esa ceguera espiritual es necesario caminar con el Maestro. Es necesario caminar a solas con Cristo. Es necesario salir del bullicio y de las distracciones de la ciudad o de los lugares poblados y encontrarse a solas con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es nuestro Creador. Y luego el versículo 25, 23 dice, y le preguntó si veía algo. El 24 dice, y él alzando los ojos dijo, veo a los hombres como árboles que andan. Es decir, es un milagro progresivo. De la misma manera, en el aspecto espiritual, nosotros no somos transformados de golpe. La transformación es un proceso progresivo. La iluminación de nuestra mente con el mensaje de la palabra de Dios es un proceso progresivo de menos a más. Esto es la enseñanza principal de este acontecimiento. El Señor quiere mostrarnos que en la vida espiritual también es un proceso gradual para ir alcanzando esa luz hasta que el lucero de la mañana resplandezca, hasta que nosotros podamos ver como este hombre cuando recuperó la vista completa, podamos ver claramente a nuestro Salvador y podamos ver claramente su obra para que no podamos ser turbados ni engañados por nada ni por nadie. Y el Señor Jesús realiza este milagro para dejarnos esto como un legado, como una enseñanza. Dijimos en una ocasión que todos los
acontecimientos y hechos registrados en los evangelios acerca de la vida de Cristo son parábolas, porque nos enseñan elementos importantes. Y luego dice el versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y quedó restituido y veía claramente. Y el apóstol Pablo, tomando este pensamiento en una de sus epístolas, él dice: ahora vemos como espejo oscuramente, pero llegará el día en que veamos cara a cara a nuestro Salvador. Llegará el día, el momento en el cual nosotros hayamos crecido espiritualmente, hayamos madurado espiritualmente y de nuestra vista se hayan caído todas esas lágrimas que empañaban nuestra visión, y vamos a poder ver claramente todos esos secretos que el Señor Jesús vino a revelar. Entonces el Señor Jesús nos quiere enseñar aquí que nosotros vamos a ser sujeto de ese milagro espiritual. Que si usted ahora está empezando a dar sus primeros pasos en la vida cristiana, haga como este ciego, pase a tiempo a solas con Cristo, camine a solas con Cristo saliendo de la ciudad, y usted reclame esa promesa, esa esperanza. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses 1:6 dice, ¿no? La obra que Cristo empezó, gradualmente la irá avanzando hasta que todo lo que Cristo empezó lo perfeccionará. De la misma manera, nosotros en nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, el Señor poco a poco va a ir obrando en nosotros ese milagro de una manera progresiva. Y el más milagro anhelado de todo creyente, de todo cristiano, es llegar a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y después de que este hombre, Cristo le restauró la vista, miren lo que le dice. Y le envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Es cosa interesante, ¿no? Cosa curiosa. En esta serie hemos visto que a más de una persona Cristo le dijo, o mejor dicho, le da una orden de prohibición de que anuncie quién le sanó, de que anuncie quién es el Salvador. Y hemos explicado, y vuelvo a repetirlo, era porque todavía en esa región él no había terminado su ministerio. Y él quería que eso se mantuviera en secreto para poder hacer su trabajo de la predicación del Evangelio, para que no hubieran manos humanas, fuerzas humanas, ni tampoco fuerzas negativas espirituales que pudieran impedir la obra de Cristo. Pero aquí está la última lección, que es la razón por la cual esta es la razón número 15, que nos motiva para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y está allí donde dice: y le envió a su casa. Cuando Cristo lo envía a este hombre a su casa, era para que este hombre en forma personal, así como había experimentado en forma personal la salvación del Maestro, de la misma manera, en forma personal, pudiera él ser testigo de enseñanza para los suyos, empezando por su familia, empezando por sus seres queridos, y que ellos pudieran aprender de una manera gradual cómo es que el Señor obra. Y entonces a nosotros también nos envía a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro vecindario, a nuestro entorno, para allí poder nosotros establecer una iglesia en la casa y hablar de ese Cristo Salvador y multiplicar esta iglesia en la casa. Quiera el Señor poder tocar tu corazón, que Él pueda orar a través del Espíritu Santo, y que ha sido llamado
para que tú puedas en tu casa abrir una iglesia, para que se convierta en la razón número 15, que tu casa se convierta en un lugar para reconciliación y servicio. La iglesia en casa es el modelo de iglesia de Cristo del Nuevo Testamento. La iglesia en casa es el modelo de iglesia para dejar de ir a la iglesia de templo y para ser la iglesia en casa, para hacer la iglesia en la casa. Que el Señor te bendiga. Ahí están nuestras vías de comunicación, ahí están nuestras vías de contacto y queremos pues que tú puedas ponerte en contacto con nosotros si necesitas ayuda. Y el Señor te va a usar como un instrumento de bendición y salvación, como lo dice la razón número 15 de reconciliación y servicio. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima oportunidad. Bendiciones.